Vamos a hacer una oración en esta tarde para iniciar con nuestro grupo el día de hoy, y poner en manos de Dios la reunión. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta tarde, Señor, por este fin de semana más que nos da, Señor. Te doy gracias por la vida y la salud de cada una de las personas que estamos conectados, Señor. Los que están por conectarse, Padre, toca sus corazones, apresura sus pasos, Padre, y que puedan hacerlo y que no se pierdan de este alimento espiritual, Padre, el cual nos das cada viernes, Padre, mediante unos estudios bíblicos que estamos analizando, Padre, estudiando y escudriñando, Señor. Te doy las gracias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques ese corazón, Padre, que abras el corazón, el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos hable y que tu Espíritu Santo prepare el corazón de cada uno de los que estamos aquí para ser receptivos de tu palabra y que sea esa palabra la que da vida para vida eterna y la que nos alimenta, la que nos instruye, la que nos exhorta, la que nos incomoda si estamos mal en algún aspecto de nuestra vida, pero todo es para edificación de nosotros mismos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios todopoderoso, todo presente, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese es el Dios que tenemos y del cual somos hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Quita cualquier palabra que no venga de ti en esta tarde, Padre. Quita cualquier palabra que no venga, que venga de mí, Señor, que no venga de ti, Señor. No la necesitamos, Señor. También cualquier pensamiento que sea mío, quítalo, Señor. Que solamente sea tu Espíritu el que nos hable, Padre, y que nos oriente y que nos ayude a entenderte mejor cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mateo era este tema ya lo vimos en otra ocasión y vamos a verlo nuevamente, y para las personas que no lo conocen, que no saben quién es Mateo, pues es una buena oportunidad para ver. Mateo fue un discípulo de Jesús y que más tarde sería ese grupo privilegiado de los 12 apóstoles de Jesús. Él es Mateo. De hecho, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, se le atribuye a él este evangelio. Entonces, de ese Mateo es del que vamos a hablar. Mateo también viene, este encuentro también viene en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Viene también por ahí este encuentro. Y en estos dos libros, Marcos y Lucas, se le conoce también como Leví a Mateo. Entonces, no sé si recuerdan a Pedro, que él se llamaba Simón, pero el Señor Jesucristo le cambió de nombre a Pedro. Entonces, aquí es algo similar. Él se llamaba Leví, pero se le conoce como Mateo. Mateo quiere decir un don de Dios. Ese es el significado de la palabra del nombre de Mateo, don de Dios. Y el significado de Leví quiere decir unir o atar. Entonces, era de la tribu de Leví, por eso le decían Leví. Entonces, como él era él fue un judío de la tribu de Leví, y pues la tribu de Leví era la que en tiempos más antiguos a este encuentro eran los que estaban, los que Dios apartó para el servicio de ministrar a las cosas de Dios, nada más a la tribu de Leví. ¿Sí? El sacerdocio era mediante los levitas, la tribu de Leví. Entonces, Leví, Mateo, como siendo de la tribu de Leví, pero el oficio que él tenía era un oficio que no era bien visto por los judíos, y mucho menos porque Mateo era uno de ellos. Entonces, él era cobrador de impuestos o era un publicano. Entonces, lo que él hacía, él pagaba los impuestos de la gente, pero él cobraba una comisión al contribuyente, o sea, al pueblo. Entonces él se puede decir que se enriquecía mediante el pueblo, o sea, porque muchas era prácticamente robaba. De cuenta que él decía, oye, aquel debe 100 pesos de impuestos. En Mateo decía, yo se lo pago al gobierno los 100 pesos, pero yo al contribuyente lo voy a cobrar 150 pesos. O sea, eso es lo que hacía Mateo. Entonces se enriquecía con el pueblo, y si ese oficio no era bien visto, mucho menos en una persona que era de su propio pueblo, que trabajaba para hacerse rico y estaba sirviendo al César, al romano. Entonces, por eso no era bien visto este oficio, porque, vuelvo a repetir, eran personas que prácticamente se hacían ricos a costillas del pueblo.
algo que es muy común ahorita ya en los bancos, ¿verdad? Aunque nadie obliga a la gente a pedir prestado a un banco, o a alguna institución, pero uno por necesidad o por lo que sea, va y pide préstamos, entonces los intereses son muy altos y el que gana prácticamente es el banco. Y cuando uno pone su dinero en el banco, ¿a cuánto le prestan? Al 2 a 3% nada más, pero cuando tú vas a pedir prestado te cobran al 50, al 60%. Entonces, pero así es el sistema, ¿verdad? Así es el sistema. Entonces, en aquel tiempo era también muy, muy parecido. Entonces, la cita bíblica que vamos a ver está en Mateo, del capítulo 9, base bíblica Mateo 9, del 9 al 13. Dice la palabra de Dios. Mientras caminaba, Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Versículo 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos colaboradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pero pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Bueno, esta es la cita bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a entrar a lo que ya sabemos para las personas que tienen poquito que se han conectado. Los fariseos eran los que siempre estaban en contra de Jesucristo. Los fariseos eran las personas los que se sabían la ley, al revés y al derecho, los religiosos, para que se entienda con más palabras más claras, ¿verdad? Eran los religiosos de esa época, las personas que estaban en contra de Jesucristo. Ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador, y cuando vino el Mesías no lo reconocieron y ellos mismos lo crucificaron. Entonces estos eran los fariseos, eran las personas que odiaban a Jesucristo. Ellos lo odiaban, ellos querían estaban siempre buscando la manera de tratar de acorralarlo, de tratar de hacerlo caer para inmediatamente enjuiciarlo con el César. Entonces, esos eran los fariseos. Eran personas que sabían la ley, que interpretaban muy bien la ley, pero su corazón se endureció siguiendo la ley, y la palabra nos dice que en base a la ley, pues nadie va a poder ser salvo. De hecho, la ley fue escrita, los 10 mandamientos, fue escrita, dice mucha gente, dice, bueno, ¿y por qué Jesucristo, por qué Dios hizo los 10 mandamientos y realmente no se iban a cumplir los 10 mandamientos? Pero hay cuenta que la ley, Dios la hizo para ver al hombre que mediante obediencia a una ley, ellos no podían ser justificados ante Dios. De hecho, hay una historia ahí que habla de una persona, de un joven rico, que dice que él había hecho todos los mandamientos. Dice, yo hice todo, Señor, ¿qué más necesito hacer para seguirte? Cuando le dice el Señor Jesucristo, pues mira, ¿sabes qué? Si dice que hiciste todo, que has obedecido la ley, pues vende todas tus propiedades que tienes y ven y sígueme. Y eso no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque él obedecía la ley, pero en su corazón había una dureza, en su corazón había un tesoro más valioso que seguir a Jesucristo, que era su riqueza. Y así es el corazón del hombre. Tenemos riquezas, a lo mejor no de dinero, ¿verdad? De casas, de propiedades, de negocio, pero tenemos riquezas en cuanto a otras cosas, que eso es lo que nos separa o lo que no nos permite seguir a Jesucristo al 100%. Dice la palabra que donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Muchas veces nuestro corazón está, por ejemplo, en nuestra relación, ¿verdad? Con nuestra novia o con nuestro novio, o con nuestra escuela, o con nuestras propiedades, o con nuestra casa, o con nuestros hijos, o con nuestro trabajo. Ese es mi tesoro, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que nos separa de una comunión genuina con Dios. Entonces, los fariseos, ellos sabían la ley, le interpretaban, eran los que interpretaban la ley. Cualquier persona que tenía dudas iban con los fariseos. ¿Por qué? Porque él interpretaba la ley, pero su corazón estaba muy endurecido. Había odio, había resentimiento, había amargura en el corazón de ellos, y fue tanto así que fue muy evidente cuando vino el Señor Jesucristo. Ellos eran los primeros que estaban, los que lo andaban persiguiendo. Entonces esos son los fariseos. Y los otros eran los pecadores, ¿verdad? Como lo somos nosotros, ¿verdad? Los que tenían ese oficio de cobradores de impuestos, y los discípulos de Jesús y el Señor Jesucristo mismo. Entonces, esos son los personajes que vemos ahí en esta historia. Ahora, alguien que me quiera ayudar con la introducción ahí despacito para que se perciba bien con la introducción. Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos de la zona. Cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Por esta razón los judíos lo odiaban. Tenían reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de los discípulos, Mateo lo siguió de inmediato, dejando una carrera lucrativa. Si Dios nos llama para seguirle u obedecerle, ¿lo hacemos con el mismo desprendimiento de Mateo? Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección dificultosa o dolorosa. Ahí está, Juan, es que me moví, pero discúlpame, es que no me perdí. Ahí mero, dificultosa, ahí está. Adelante. Me perdí también. Dificultosa o dolorosa. Como Mateo, sí, debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir a Cristo. Al visitar a Mateo, Jesús dañaba su reputación. Y ya se desconectó la pantalla. La cámara. Sí, la a ver. Sí. Espérame, deja ver. Ahí está ya. Ahí está. No, que no me acuerdo. Al visitar a Mateo. Al visitar a Mateo, Jesús dañaba su reputación. Mateo había estado engañando a la gente, pero Jesús lo encontró y lo cambió. No debemos temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente, porque el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. Los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús y pensaron que su relación con esta gente de baja vida era la oportunidad perfecta. Se preocupaban más de las apariencias de santidad que de ayudar a la gente, de criticar más que de estimular, de la respetabilidad externa más que la ayuda práctica. Pero Dios está interesado en todos, incluyendo los que son pecadores y los que sufren. La vida cristiana no es contienda de popularidad. Al seguir el ejemplo de Jesús, deberíamos anunciar las buenas nuevas a los pobres, solitarios y repudiados, no solo a los buenos, talentosos y populares. Dos cambios acontecieron en Mateo cuando decidió seguir a Jesús. Primero, Jesús le dio una nueva vida. No solo pertenecía a un nuevo grupo, sino que pertenecía al Hijo de Dios. No solo aceptaba un estilo de vida diferente, ahora él mismo era acepto. Para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio habría sido maravilloso. Segundo, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para sus habilidades. Cuando siguió a Jesús, el único instrumento de su antiguo trabajo que llevó consigo fue la pluma. Desde el principio, Dios lo capacitó como un compilador de datos. A la larga, el llamado de Jesús lo permitió poner a trabajar sus habilidades al máximo. Mateo era un observador agudo y sin duda, puso por escrito todo lo que sucedía a su alrededor. El resultado fue el evangelio que lleva su nombre. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de cuánto costaría seguir a Jesús. Aún así, no dudó ni por un momento.
cuando abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó, más bien, se quedó desempleado. Para algunos de los demás discípulos siempre estaba la pesca a la cual podían regresar, pero para Mateo no había punto de regreso. Sí, recordemos que los otros discípulos que Jesucristo les habló tenían su trabajo, eran pescadores, ¿verdad? Entonces a ellos, si no les gustaba o se regresaban, vaya, para atrás, ellos tenían la oportunidad de volver a su antiguo negocio, ¿verdad? A su antiguo por un trabajo. En este caso Mateo no, Mateo dejó todo por seguir al Señor Jesucristo, entonces él ya no podía regresar atrás. ¿Por qué? Porque me imagino que esos puestos son como ahorita, ¿no? En la política, no sé, que están bien peleados, ¿verdad? Donde saben que hay dinero, hay modo de ganar el dinero, pues, por muy fácil, ¿verdad? Y de una manera, pues, a lo mejor no muy decorosa, son puestos que siempre están muy peleados. Entonces, ese lugar que iba a dejar Mateo, solo por seguir, esa silla que iba a dejar vacía Mateo por seguir a Jesucristo, yo me imagino que inmediatamente iba a ser ocupada por otra persona. Entonces, por eso dice ahí que Mateo ya no tenía vuelta atrás, porque si él quería volver a su antiguo trabajo, ya iba a estar ocupada esa silla. Entonces tenía que irse a trabajar pues a lo más bajo, a los trabajos de más baja, porque él lo que sabía hacer era recaudar. Entonces él no tenía otro oficio más que ese. Entonces imagina que iba a trabajar. Entonces ahí podemos ver en Mateo, y es la primer ejemplo, la primera enseñanza que podemos ver en Mateo, que era un hombre que él tenía una determinación, una característica de Mateo, que es la que debemos tener también nosotros, los que nos decimos llamarnos hijos de Dios. Tenemos que tener determinación. Cuando Jesucristo nos dice síguenos, ¿sí? Acuérdense que todos hemos sido llamados, y en este estudio podemos ver que fue Jesucristo quien le habló directamente a Mateo, le habló, le dijo, ven y sígueme. En algunas otros, con otros discípulos, no fue Jesucristo quien les habló directamente, sino fueron traídos por medio de otro discípulo. El caso pasado, ¿verdad? Que vimos que, ahí se me fue el nombre del encuentro pasado, pero vimos cómo Tomás, ¿verdad? Cómo fue llamado, para que le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, ven para conocerlo. Cuando dijo, ¿a poco de Jerusalén saldrá algo bueno? Entonces, el llamado de ese discípulo fue diferente al de Mateo. Mateo fue directamente llevado por Jesús, Jesús le habló, y Natanael, perdón, exactamente, y en el otro discípulo, fue mediante un amigo que fue llevado a Jesucristo. Entonces Dios trabaja de formas muy diferentes. A ti puede ser que te hable de una forma directa, o a ti puede ser que te hable mediante algún familiar o alguien que te habla de Jesucristo. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender este estudio. Entonces, una de las características de Mateo, él tenía determinación. Ahora me fui otra vez hasta la base bíblica, ahí está en su pantalla, para empezar a escudriñar un poquito en base a la introducción que ya leímos. Fíjese lo que dice: mientras Jesús caminaba, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su cabina. Y luego aquí están las palabras que él dice: sígueme y sé mi discípulo. Ahí tenemos un encuentro de Jesús con Mateo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Le dice: sígueme, ¿sí? Hay un llamado para él. Así como usted mismo ha sido llamado para Cristo, así también aquí Jesús le hace un llamado a Mateo. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? Ahí vemos abajito. Entonces Mateo, ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. Mateo no le dijo: Señor, sí quiero, pero pues oye, tengo mucha chamba aquí, mira, y la vez aquí, ¿a quién se lo va a dejar encargada? ¿O qué voy a hacer con este puesto? Déjame renunciar, termino esta semana o este mes, y yo renuncio y voy y te sigo. No, Mateo inmediatamente lo que hizo fue levantarse y lo siguió. Y muchas veces
cuando nosotros predicamos de la palabra, cuando le predicamos de Jesús a las personas, no, sabes que todavía no, porque no me siento preparado, o es que no, ahorita no quiero, es que no creo, yo pues me da pena, me da vergüenza, yo seguir a Jesús, ay no, yo no soy religioso, yo no soy de esos, yo espérate, deja primero termino mi carrera, y no quiere decir que estudiar sea malo, no, es bueno seguir estudiando, pero ponemos pretextos para venir a Jesús. Cuando Jesús lo que quiere es una persona así como tú eres, una persona imperfecta, una persona que tiene miedo, una persona que tenga vergüenza, una persona que ha robado, una persona, ¿para qué? Para que Jesús te transforme. Jesús nos busca no por lo que somos, sino por lo que podemos ser cuando Él viene a nuestras vidas. Entonces aquí vemos dos ejemplos muy, muy grandes. Una, el encuentro de Jesús, que Jesús personalmente le habló al discípulo, y lo que hizo el discípulo fue, no la pensó, levantó, inmediatamente siguió, dejó todo atrás, dejó todas sus cosas, sus asuntos. ¿Para qué? Para seguir a Jesucristo. Entonces ahí está la primera enseñanza de este estudio. Si tú vas a seguir a Jesucristo, no dudes. Si tú quieres seguir a Jesucristo, no dudes. No quiere decir tampoco que te vas a meter las 24 horas y que dejes de trabajar, que dejes de estudiar, que dejes de tener tus cosas. No, lo que quiere decir aquí es de que todos tus asuntos los pongas en segundo o en tercer lugar. ¿Para qué? Para que Dios se convierta en el centro de tu vida y Él se convierta en el primer lugar. Y cuando uno depende totalmente del Señor, dice la palabra que todo lo demás se nos dará dado por añadidura. Dice la palabra, busquen el reino de los cielos y lo demás será dado por añadidura. Pero cuando hacemos totalmente lo contrario, pues ahí vamos a estar nada más de ahí tibios, medios fríos, tibios. Entonces no hay un avance en nosotros para seguir a Jesucristo. Entonces esa es la primera enseñanza. Versículo 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Fíjense cómo está la fiestecita, ¿eh? ¿Quién iba a estar ahí? Los pecadores de mala fama. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en ese versículo? Después de que este hombre, Mateo, tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Él lo que hizo, inmediatamente organizó una cena. De hecho, en los otros evangelios dicen que él organizó una gran cena en casa de Mateo. Aquí no dice que era casa de Mateo, sí, pero dice en su casa, pero no dice que era una gran cena, nada más dice que invitó a una cena. Entonces, él lo que hizo después de tener ese encuentro con Jesús, él le habló a sus amigos de mala fama de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Él organizó una cena. Y aquí hay otro ejemplo que nos da la Biblia de cómo nosotros podemos alcanzar a más personas para que vengan a los pies de Cristo. O sea, no somos nosotros los que vamos a hacer el trabajo, es Dios. Sí, quizás en una cena o en una reunión, o cuando invitamos cuando venimos a los pies de Cristo, la primera reacción de nosotros es de hablarle primero ¿a quién? A nuestro grupo cercano, a nuestro entorno por ahí cercano. Entonces, en este caso, aquí la palabra no dice si Mateo tenía madre o hermanos, pero lo que él hizo, ¿cuál era su grupo cercano? Pues los otros cobradores de impuestos. Entonces los invitó, ¿para qué? Para presentarles al que él ya había conocido, que empezó a conocer a Jesucristo. Entonces los invitó a ellos también, para que aquí la palabra no dice cuántas personas tuvieron encuentro con Jesús de los otros pecadores, pero podemos ver lo que Mateo hizo. Inmediatamente él le habló a su grupo. ¿Para qué? Para que tuvieran un encuentro con Jesús y platicarles de Jesucristo. Y otra cosa que podemos ver también ahí, que no nada más invitó a Jesucristo, sino invitó también a sus discípulos. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos avergonzamos o no queremos ir a una congregación o a una iglesia porque dicen, no sé, es que yo no voy ahí porque pues me cae mal aquella persona o no me gusta cómo se mueven o cómo hacen, cómo gritan? Cuando amamos a Jesús, debemos de amar también a los que son hijos de Él. Ya si esa persona es como sea, ya Dios va a tratar con esa persona, pero aquí también la enseñanza que nos da la palabra es de que no nada más es a Jesús,
sino también es a sus discípulos, no nada más es a Jesucristo, sino también son a todos los hermanos en la fe que tenemos que aceptar, no nada más a una persona, ¿verdad? Es lo que podemos ver en el versículo 10. Ahora, el versículo 11 dice, cuando los fariseos vieron esto, como siempre estaban los fariseos, a donde quiera que andaba Jesucristo, ahí iban los fariseos y lo seguían de lejitos y lo seguían ahí, lo iban siguiendo nomás a ver qué es lo que hacía. Dice, y le preguntaron a los discípulos, ni siquiera le preguntaron a Jesucristo, porque no tenían el valor de preguntarle a él, no, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Entonces ahí podemos ver la arrogancia de estos hombres, los fariseos, podemos ver el sentirse superior a las demás personas, podemos ver la autosuficiencia con la que ellos se creían, ¿verdad? Ellos se creían pues que eran como eran los que interpretaban la ley, ellos se sentían muy superior a todos los demás por la forma en cómo se expresaron, ¿verdad? De semejante escoria, o sea, para ellos esas personas, esos pecadores eran basura, eran de lo peor y ellos ellos sentían como que escogidos y como que estaban muy por encima de los demás. Entonces hay una palabra, hay una cita bíblica que dice que a Dios, al arrogante lo mira de lejos, y la persona que se exalta, como se exaltaban ellos, dice la palabra que serán humillados, y todo aquel que se humille, dice la palabra que Dios lo exaltará. Entonces ahí viene otra enseñanza, no tenemos que sentirnos más que los otros, aun y cuando el Señor nos esté utilizando, aun y cuando conozcamos un poquito más de la Biblia que otros, no tenemos que sentirnos nosotros más. ¿Por qué? Porque vamos a caer en lo mismo que caían los fariseos, en un religiosismo. Entonces tenemos que ser más humildes. Acuérdense que vimos también la historia de que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Con esa inocencia como son los niños. Entonces eso es lo que vemos en el versículo 11. Ahora bien, versículo 12 dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Aquí como que les dijo una mini parábola, ¿verdad? La gente sana no necesita médico. Dice, los enfermos sí. ¿A qué creen ustedes que signifique eso con que la gente sana no necesita médico y los enfermos sí? ¿A qué creen ustedes qué es lo que quiere decir ahí? Bueno, la gente sana quiere y está refiriéndose a toda esa gente que cree que no necesita de Dios, que cree que no necesita de Jesús, ¿verdad? Que cree que no necesita de ir a una iglesia, que cree que no necesita reunirse, que cree que él es inteligente, que él le ha ido muy bien en la vida, que tiene dinero, que tiene carrera, que tiene una posición muy buena, ¿verdad? Y dice, pues yo para qué, mira, me ha ido muy bien. O simplemente la persona que no le ha ido tan bien, que no le ha ido tan bien, pero que no quiere dar su brazo a torcer y sigue con la dureza en su corazón de no venir a los pies de Jesús, de no tener una comunión con Dios, de seguir con sus asuntos, con sus vidas, con sus cosas como la está llevando. A eso se refiere con la persona sana, la que no cree, la que no necesita de Dios, o sea, la que no depende de Dios. ¿Para qué? Para que ella viva. Y dice, por eso dice que no necesita de médicos, la gente sana. Dice, pero los enfermos, sí. Nosotros estábamos en pecado, estábamos enfermos en el pecado. Entonces, los enfermos quiere decir que son aquellas personas que se humillan, aquellas personas que dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito de ti. Yo necesito que tú vengas y transformes mi vida. Yo necesito que yo estoy enfermo espiritualmente, estoy muerto espiritualmente. De hecho, no estoy enfermo, estoy muerto espiritualmente. Y solamente tú puedes revivirme, Señor, de una manera espiritual, porque dice la palabra en Juan 3:3 que tienes que nacer de nuevo para que tú heredes el reino de los cielos. Entonces, si no has nacido de nuevo, no nada más estás enfermo, sino estás muerto espiritualmente. Y vas por un camino que va totalmente a la muerte. Dice la palabra que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a eso vino Jesucristo. No vino a
a los que son sanos espiritualmente, ¿verdad? Ya dimos una explicación que es sanos, sino a los que están enfermos espiritualmente. ¿Para qué? Para que Dios transforme y para que Dios sane espiritualmente a ellos. Entonces, a eso es lo que vino Jesucristo. Y dice en el versículo 13, luego añadió, ahora vayan y aprendan de la siguiente escritura. Esta viene en Amós 3:3. Esta cita dice, quiero que tengan, ahí viene en el versículo 13, quiero que tengan compasión, que no ofrezcan sacrificios, pues he venido a llamar a los que se creen justos, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, las personas que son sanas, aquí también nos lo dice de una forma más entendible en el siguiente versículo. La gente sana son aquellos que se creen justos. Vuelvo a repetir, aquellos que creen que no necesitan de Dios, que creen que por sus fuerzas van a salir adelante, porque como les ha ido bien, o les ha ido a lo mejor mal, pero siguen viviendo y no, yo no necesito, yo así estoy bien. Ellos son los que se creen justos, y los que se creen enfermos son los que saben y reconocen, y aparte que se arrepienten de sus pecados. Dice, si no son a los que saben que son pecadores. Entonces, a eso es a lo que vino el Señor Jesucristo a esta tierra, y este fue el encuentro con Mateo. Está bien interesante. A mí, yo creo que la enseñanza que nos da aquí es de que todos necesitamos de Dios, aun y cuando no sepamos que necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios, y el llamado para nosotros es de que vayamos y prediquemos de la palabra, que vayamos y prediquemos el evangelio, y así como lo hizo Mateo, él inmediatamente él testificó a sus amigos, y lo primero que hizo una gran cena. ¿Por qué? Porque para él había conocido una persona que le iba a cambiar totalmente su vida, por el cual dejó todo, no le importó nada, que tuvo esa determinación de dejar todo y se fue a seguir a Jesús. Jesús ya te conoce, Jesús sabe lo que tú puedes hacer, ¿sí? Jesús no te busca por lo que tú has hecho, por lo que tú conoces, por lo que tú sabes, sino Jesús te busca por lo que tú puedes hacer, no por lo que hayas hecho, por lo que tú puedes hacer, es hablando de una forma espiritual. Entonces, la palabra es para todos. La persona, quizás haya personas que usted diga, no, es que yo creo que ese nunca se va a regenerar, ¿verdad? Ese yo no creo que se regenere, yo no creo que cambie, mira, si su vida sigue igual, y yo creo que nunca va a regenerar. Pues aquí la palabra nos dice que no es así, que estamos nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Estamos totalmente equivocados, y así como fue transformado este hombre, una persona que era odiado por el pueblo, que robaba, que se hacía rico, y vaya que la riqueza es dura de dejar, ¿verdad? Cuando una persona está establemente bien, económicamente bien, qué difícil es decir que necesita de Dios. Pues decir, ¿cómo? Pues me está yendo bien. De hecho, muchas personas dan testimonio, dicen, no, es que dan mal testimonio, dicen, no, es que yo he visto, o ahora que vine a los pies de Jesucristo, como que creo que me ha ido mal y me ha ido peor. Entonces, realmente ellas no han tenido ese encuentro con Jesucristo, porque ellos en su forma de ver las cosas es de que Jesucristo va a venir y les va a dar prosperidad económica, o le va a desaparecer sus problemas, o va a hacer que toda la vida sea su camino, sea sin ningún obstáculo, y la palabra nos dice todo lo contrario. Dice, tendrán aflicciones, dice, pero anímense porque yo ya vencí el mundo, dice Jesucristo. Entonces, todo lo que pasemos en esta vida, los problemas que vayamos a pasar, todo es para bien de nosotros. Dice la palabra que al que ama a Dios todo le sirve para bien. Entonces, todo nos sirve a nosotros para bien, pero no podemos entender. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas todavía de una forma totalmente natural y no de una forma espiritual. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Conclusión. La experiencia de Mateo señala que cada uno de nosotros, desde el principio, es una de las obras de Dios en progreso. Gran parte de lo que Dios tiene para nosotros lo entrega mucho antes de que seamos capaces de darnos cuenta. Nos ha confiado destrezas y habilidades antes de tiempo. A cada uno nos ha capacitado para ser su siervo. Cuando le confiamos,
lo que Él nos ha, cuando le confiamos lo que Él nos ha otorgado. Iniciamos una vida de verdadera aventura. Mateo nunca se habría imaginado que Dios utilizaría las mismas destrezas que perfeccionó como recaudador de impuestos para guardar y recaudar los informes de la historia más grande jamás vivida y jamás contada. Y el propósito de Dios no es menos significativo para cada uno de nosotros. Hemos reconocido a Jesucristo diciendo, diciéndonos, sígueme. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Usted realmente ha seguido a Jesús? Esa respuesta muy, muy personal en base a lo que usted ha vivido en el camino de Dios. Entonces, este es el tema del día de hoy, este es el estudio. Y agradeciendo por esta noche las personas que se conectaron, les damos gracias. También nos informan que esta es nuestra primera grabación que vamos a salir en YouTube. Bueno, pues gracias a Dios, gloria a Dios. No somos nosotros, es porque Dios nos ha ayudado. Gracias y pues invitemos a más personas para que puedan ellos ser partícipes de esta bendición, de escuchar la palabra de Dios. Permítame hacer una oración para despedirnos y vernos aquí la próxima semana, si Dios quiere. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, de alimento espiritual, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Estuvimos reunidos el día de hoy. Nos ponemos en tus manos durante la semana, Señor. Permítenos tener un excelente fin de semana, Padre. Un excelente inicio de semana. También te pedimos, Señor, por cada una de las personas que no se pudieron conectar, Señor, que puedan la próxima semana estar con nosotros, siendo partícipes de esta enseñanza, Padre, que tú nos das. Yo bendigo cada una de las personas que estuvimos esta noche, Padre. Sea usted con ellas, Padre, que no falte el alimento, que no falte el alimento espiritual también, Señor, que podamos tener esa determinación que tuvo Mateo, Padre, que podamos también nosotros dejar todo, Señor, dejar todo y ponerte en primer lugar, Señor, que seas tú, Padre, el motor, que seas tú el fundamento de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias en esta noche, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Padre, que podamos tener el tiempo, Señor, de predicar de tu palabra, de ser hechos, de ser, Padre, y de hacer para lo que hemos venido a tus pies, Señor, para predicar el Evangelio, para honrarte, glorificarte, Padre, y que tengamos esta palabra de fe, de esperanza y de amor, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre. Todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén.